Muy buenos días, mis amigos hermanos de 3 AM Radio Adventista Online. Grato placer para mí, quien les habla, Luis Corsino, estar de nuevo con ustedes, trayéndoles una promesa más de nuestro Señor Jesucristo en este su programa Promesas en Camino. En este día tenemos una promesa que la hemos tomado del libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 21. Allí el apóstol Juan nos dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ese es el texto para hoy en su programa Promesas en Camino. Bien, ¿qué nos está diciendo Juan o Jesús hablando, Juan escribiendo en ese capítulo, en ese versículo, acerca de el discipulado y quiénes son los que realmente aman a Jesús? Miren, Jesús fue claro y categórico cuando dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en este texto claramente Jesús está diciéndole a sus discípulos: cualquiera que tiene los mandamientos, o sea, que guarda los mandamientos y lo obedece, ese es el que me ama. Jesucristo, al parecer, en ese texto se muestra muy legalista, según muchos dicen, porque actualmente muchas personas entienden que en esta época nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y que la gracia de alguna manera, según ellos entienden, invalida la ley. O sea que la ley ya no existe. Pero eso es algo que no se puede probar. Porque si bien es cierto que vivimos bajo la gracia, porque ya Jesucristo vino, murió por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos, no menos cierto es que la ley continúa vigente, porque no hay manera de yo saber que estoy en pecado si no hay algo que me dice que eso es pecado. Y lo único que me muestra a mí que el pecado existe es la ley. Por lo tanto, la ley no puede pasar ni dejar de existir hasta que todo esto termine. Cuando todo esto termine, entonces sí, la ley va a dejar de existir, porque solamente existirá la gracia. Pero mientras nosotros estemos en este mundo, nosotros vamos a estar bajo la ley. Estamos bajo la ley. Ahora bien, ¿qué significa estar bajo la ley? Estar bajo la ley significa que usted no está cumpliendo la ley. No es al contrario que usted está cumpliendo la ley. Porque cuando usted cumple la ley no tiene poder sobre usted. Por lo tanto, usted está por encima de la ley. Imagínese usted que va conduciendo. Si usted va observando todas las leyes de tránsito, todos los letreros que le indican cómo debe comportarse en ese trayecto, no hay un policía que venga y lo detenga a usted, porque usted está andando de acuerdo a lo que dice la ley. Por lo tanto, anda por encima de la ley. No tiene poder la ley sobre usted. Ahora, cuando usted anda bajo la ley, usted entonces anda infringiendo la ley. Entonces no es cierto que muchos de nosotros vivimos bajo la ley todavía. No vivimos bajo la ley, vivimos en la gracia. Pero tenemos que observar la ley para saber que nosotros no estamos cometiendo pecado. Además, el mismo Jesús en ese texto dice: cualquiera que obedece los mandamientos, ese es el que me ama. Si tú amas a Jesús, tú vas a guardar los mandamientos, porque eso fue lo que él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. O sea, no para abolirla, no para quitarla, sino para cumplir la ley. Apocalipsis 12:17 y 14:12 me dicen a mí que la iglesia de los últimos días, una de sus características es que tiene los mandamientos de Dios, no los mandamientos católicos. No, los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Aquellos que Él escribió 2 veces en el Sinaí y se los entregó a Moisés. Aquellos mandamientos que clavaron a Jesucristo en la cruz. Esos mandamientos son los mismos mandamientos que debe observar la iglesia de Jesucristo de estos tiempos. Por lo tanto, no podemos entender que la ley ha pasado de moda, como muchos quieren decir, porque estamos viviendo bajo la gracia y que solamente tenemos que observar 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos.
cuando el mismo Pablo y el mismo Jesucristo dijeron que toda la ley se resume en esos dos mandamientos. Si tú amas a Dios sobre toda la cosa, tú no vas a tener otro Dios delante de Él. No vas a tener imágenes e inclinarte a ella. No vas a tomar su nombre en vano y tampoco vas a violar su día de reposo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a robar, tú no vas a matar, tú no vas a mentir, tú no vas a codiciar, tú no vas a no vas a cometer adulterio y tampoco vas a deshonrar a tu padre y a tu madre. Entonces, claro, la ley se resume en dos: amar a Dios sobre todas las cosas en los 4 primeros mandamientos y a tu prójimo como a ti mismo en los siguientes 6 mandamientos. No hay manera de perderse en eso. Eso es algo simple y sencillo. Cualquier persona puede entender eso. No hay que ser catedrático, ni doctor, ni nada por el estilo para poder entender que la ley se resume en 2, pero que nunca ha sido abolida, mucho menos el 4º mandamiento. Por lo tanto, si tú amas al Señor Jesucristo, si tú dices ser cristiano, seguidor de Jesucristo y amar a Jesucristo, entonces tú vas a hacer caso de su palabra, donde Él dice textualmente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Tú quieres que el Señor se manifieste en ti? Tienes que observar sus mandamientos. Tienes que observar los mandamientos. Tienes que guardar los mandamientos. Así que, mi hermano, en esta mañana, si tú no has tenido en cuenta el hecho de observar los mandamientos de Jesucristo y de alguna manera sigues diciendo que tú amas a Jesús y que tú sigues al Señor Jesucristo, deberías revisar un poco los textos de la Biblia y entender que si tú no guardas sus mandamientos, tú no amas al Señor Jesús. Y Él no te va a amar a ti. Y el Padre no te va a amar a ti. Y el Señor Jesucristo entonces no se va a manifestar en ti. Dios te guarde y te bendiga, mi hermano, en esta mañana. Conduce con cuidado. Si te sales en el camino, recuerda que pronto volverás a Él. Mientras tanto, disfruta del viaje, porque al lugar donde vamos, no vamos solos. Vamos en la mejor compañía, en la compañía del Espíritu Santo. Dios te bendiga.